Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Línea Roja. Hoy, jueves 14 de junio, último programa de la temporada en el que vamos a analizar la revolución vivida en la política durante las últimas semanas y vamos a ponernos en situación. Queda menos de un año para las elecciones autonómicas y locales. Tenemos un gobierno en Alicante que tiene menos de 2 meses, un gobierno a nivel nacional que tiene apenas una semana. Ha habido un vuelco político al que se han sumado 2 sentencias condenatorias al Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, al valenciano, que dejan claro que el partido se financió con dinero negro durante las campañas de 2007 y 2008. A esto hay que sumar esa crisis interna vivida en el Partido Popular por la sucesión de Mariano Rajoy. Un panorama interesantísimo que vamos a analizar hoy con 2 expertos que ya me acompañan en plato y que son, ya lo conocéis, Pere Rostoll, jefe de política del Diario Información. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte hoy aquí en persona. Muchísimas gracias. Y Carlos Gómez Gil, Hola. también conocido amigo de la casa, sociólogo y politólogo. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues como decíamos, el Partido Popular inició su caída en picado hace solo unas semanas. En prácticamente 48 horas se juntó la aprobación de los presupuestos generales del Estado, fue detenido Zaplana, entraba en prisión Milagrosa Martínez y poco después llegaba la sentencia de Gürtel. Demasiados datos que hemos intentado resumir en 2 minutos y que os mostramos ahora. El PP no levanta cabeza y no hay más que echar un vistazo a lo que ha ocurrido en el partido en las últimas semanas para comprobarlo. Esa losa que lo oprime, sobre todo en la Comunidad Valenciana, se ha hecho más y más pesada durante el último mes. Todo explotaba con la detención y el encarcelamiento de Eduardo Zaplana, el primer presidente de la Generalitat que tuvo el Partido Popular en 1995, acusado de blanquear las cantidades que obtuvo, supuestamente, mediante el cobro de comisiones ilegales durante su mandato. A eso se sumaba el mismo día la entrada en prisión de Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes y consellera de Turismo con Camps, por la pieza de Gürtel que certificó el amaño de las adjudicaciones de la Generalitat sobre Fitur. Pero todavía quedaba más. Francisco Camps, el expresidente valenciano, se vuelve a sentar en el banquillo por el agujero de más de 300 millones de euros que dejó la organización de la Fórmula 1 en Valencia. A todo esto hay que añadir 2 resoluciones judiciales que ratifican que el Partido Popular ganó dopado y con trampas las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. La de la rama valenciana, además, saca a la luz la vinculación de la trama con la campaña del actual líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich. Queda acreditado que uno de sus actos electorales como candidata a la alcaldía de la Vall d'Uixó fue pagada con dinero negro procedente de la trama Gürtel. Una sentencia que arruina, por tanto, 2 de las victorias electorales más claras que el PP ha conseguido en la Comunitat en toda su historia. Nunca un presidente como Camps consiguió tantos votos. Eso sí, nunca se acreditó que un partido acudiera dopado de esta manera a una cita electoral. La pérdida del gobierno con la moción de censura de Pedro Sánchez y la posterior dimisión de Rajoy como líder del Partido Popular se suman a esta lista negra de acontecimientos que dejan a un partido tocado y que lo obliga a tomar medidas para lograr una regeneración total que todavía están muy lejos de alcanzar. Así hemos resumido los últimos acontecimientos que han afectado al Partido Popular y ahora con nuestros expertos queremos hacer análisis después de todo lo que ha pasado. Concentrado en apenas unas semanas. No hemos escuchado al PP hablar de reconquista, era una palabra que venía utilizando mucho últimamente, Pere. Bueno, es que en apenas, diría yo, un mes, desde el 5 de mayo, que fue el famoso acto de Rajoy con Luis Barcala, todo lo que ha ocurrido ha dado un cambio absoluto. Eso que no hemos incluido, ese episodio. Es decir, alguien que haya nacido, que naciera hace 3 semanas, un recién nacido 3 semanas, ya hubiera tenido 2 presidentes del gobierno, 2... Pero desde ese día todo ha cambiado. Ese día todo era euforia en el Partido Popular. Acordaros el acto de Rajoy ratificando a Isabel Bonich como candidata a la Generalitat y ratificando a Luis Barcala como candidato a la alcaldía de Alicante. Aquella exclamación de Isabel Bonich muy en su tono de empieza la reconquista, que ya había dicho unos días antes. Un momento muy importante para el PP, que logra sacar adelante los presupuestos del Estado. Eso daba la sensación de que le daba... Ese día hubo gente del PP que pensaba que ya se clarificaba el camino de Rajoy para los dos años que restaban de legislatura. Al día siguiente la sentencia de la Gürtel, unida a lo que había pasado con Zaplana unos días antes,
bueno, ya sabéis el final, ¿no? Una moción de censura que sale adelante más por votos contra Rajoy que a favor de Pedro Sánchez. Evidentemente los votos que salen en el Congreso salen en contra de Rajoy, no para entronizar a Pedro Sánchez, pero que bueno, que ha acabado con Pedro Sánchez en la Moncloa, con Rajoy teniendo que dimitir y con un Congreso extraordinario del PP, o sea, increíble, y con nuestro diputado por Alicante, José Manuel García Margallo, de perejil en todas las salsas, proponiéndose de presidente del PP. O sea que todos los ingredientes para un verano maravilloso. Un verano y lo que queda. Carlos. Oye, déjame en primer lugar que destaque una cosa que viene al hilo de lo que estamos hablando, pero que lo he comentado con otras personas, y es el excelente trabajo que al hilo de todo esto que Pere está comentando, está haciendo precisamente el diario Información, Pere en particular, pero yo creo que todo el equipo, donde hay días que uno coge el periódico y se da cuenta de la importancia del buen periodismo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ellos no se dan cuenta, pero hay días en que el periódico refleja muy bien toda esa vorágine, pero además con una cantidad de análisis y de información muy destacable. Déjame que primero los felicite y lo destaque, ¿no? Porque es un regalo, ¿no? Y además imprescindible en estos tiempos. Pues Pere lo contaba, ¿no? Estamos en unos tiempos absolutamente vertiginosos. En política no hay nada escrito y desde luego lo estamos comprobando en España, digamos, en estas semanas, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos absolutamente líquidos, ¿no? Utilizando así la famosa terminología del autor de este término, de Bauman, ¿no? Pero donde, digamos, los acontecimientos son tan acelerados que no estamos teniendo capacidad de darnos cuenta de toda su profundidad, ¿no? Porque a veces nos cuesta entender simplemente lo que ocurre en el día, ¿no? Es que no damos abasto, ayer mismo, Carlos, ¿no? Que fue una auténtica locura, ¿no? Pero, sin embargo... Fijaros una cosa, el día que cayó, yo ayer hacía la prueba en el periódico, ¿no? El día que triunfó la moción de censura, cayó Rajoy y cayó Zidane, el entrenador del Madrid. Ayer cayó el primer ministro, una semana después, y el seleccionador, que es la hecatombe, el seleccionador. Y que además mueve los dos cimientos más importantes de la política y el fútbol, de España, ¿no? Pero que, no, quería decir que no estamos teniendo tiempo, y fijaros que además en el caso concreto nuestro de Alicante, hemos atravesado casi 3 años de auténtico vértigo, es decir, ha sido muy difícil entender, digerir, asimilar, tener perspectiva ya de lo que ha pasado en un mandato municipal que ha sido de locura, como para ahora sumar todo lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? El día de ayer, sin ir más lejos, ¿no? ¿Habrá habido erosión en los socios de gobierno que apoyan a Pedro Sánchez y al PSOE a raíz de lo que ocurrió? Erosión, quiero decir, alguna dificultad, porque tiene que ser un mandato donde el acuerdo y el entendimiento tenga que ser máximo. Y sin embargo, yo ayer oí algunas llamadas de atención por parte de algunos de los socios que posiblemente, en fin, hayan puesto las cosas en unos términos complicados. Todo eso además con un agravante, ¿no? Porque no voy a repetir lo que muy bien ha explicado Pere, ¿no? Y es que hemos entrado de manera mucho más acelerada todavía en la precampaña. Es decir, todo esto que está sucediendo además lo tenemos que entender en términos de precampaña. Todo está ya lanzado, digamos, para los siguientes procesos electorales. Absolutamente todo. Y además en todos los ámbitos. En el ámbito municipal, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal. De manera que todo eso complica mucho más las claves de lo que está sucediendo y la interpretación de los movimientos, ¿no? De partidos, de fuerzas, de responsables. Fíjate una cosa que parecía que, en mi opinión, las elecciones municipales y autonómicas hace 4 años se habían quedado muy encajadas y muy devaluadas, entre comillas, especialmente las autonómicas. Sin embargo, en esta ocasión, en mi opinión, tienen un valor tremendo, tienen un valor muy importante porque va a medir la capacidad de recuperación que pueda tener el PP. Luego, si queréis, lo hablamos. A mí me parece que es muy complicado que se recupere. Va a medir la fortaleza que pueda recuperar ese gobierno de Pedro Sánchez, que está en observación, que aunque es verdad que ha ganado, pero para mí el PSOE sigue estando en observación, y va a medir esa fortaleza que pueda coger o que pueda tener el PSOE de aquí a allá. Va a medir la fidelidad del efecto Rivera, de ese soufflé que se había generado a través de Ciudadanos. Va a medir la resistencia
de hasta dónde puede llegar Podemos, y en el caso de la Comunidad Valenciana, que tiene un sistema de partidos diferente por el fenómeno Compromís, va a medir hasta qué punto Compromís es capaz de disputarle a un PSOE con 2 gobiernos, no solo en el gobierno autonómico, sino también en el gobierno de Madrid, hasta qué punto Compromís le va a poder disputar ese liderazgo de la izquierda del PSOE. O sea que para mí lo que ocurra dentro de 11 meses pasa de ser unas elecciones empotradas entre a un escenario, a un observatorio político de primera magnitud. Y abundando en esto que dice Pere, además se da un dato, yo creo que con mayor intensidad, posiblemente, y tampoco quiero decirlo de manera rotunda, digamos, posiblemente que no se ha dado con esta intensidad en toda la historia democrática, ¿no? Y es que nunca antes unas elecciones autonómicas y municipales van a estar tan marcadas y tan influidas por lo que ocurre y por lo que ocurra a nivel estatal. Es decir, siempre ha habido influencias, pero siempre se hablaba también de que la clave municipal tenía un componente específico, ¿no? Bueno, pues sin embargo, en esta ocasión no solo hay en juego elementos a nivel local, ¿no?, muy singulares. Pues, por poner un ejemplo, la desaparición o digamos, la emergencia de Esquerra Unida y de Izquierda Unida a nivel estatal, aunque va a ir, digamos, más o menos solapada. De Guanyar, que como marca no se va a presentar. No, Guanyar no se va a presentar, pero quiero decir, lo que pasa va a estar muy influenciada por los resultados electorales, ya no por las estrategias, ojo, sino por los resultados electorales, ¿no? Por ejemplo, hace 3-6 meses nadie daba 2 duros por un partido socialista en el que incluso algunos analistas hablaban del problema o del caso francés o griego, ¿no? Y sin embargo, en muy poco tiempo ha pasado lo contrario, es decir, ahora parece que puede ser caballo ganador, ¿no? Y si hablamos de burbujas especulativas, más allá que las financieras, bueno, la de Ciudadanos habrá que estudiarlo, ¿no? Porque yo creo que ha habido demasiado interés y también por eso el interés. Tacticismo. Sí, demasiado, ¿no? Y yo creo que posiblemente se haya quemado, ¿no?, con esa estrategia. ¿Creéis que Ciudadanos ha alcanzado su punto más alto antes de esa moción de censura? Es que fíjate, y eso Carlos lo va a explicar mejor seguro que yo, porque él es su trabajo, ¿no? Fijaros que ese mismo fenómeno que se ha producido con Ciudadanos se produjo justo después de las elecciones europeas en las que Podemos saca 5 escaños, y creo que durante un año aproximadamente, Carlos insisto, lo explicará mejor que yo, Podemos casi estuvo al frente de todas las encuestas que se publicaban en España. Y esta situación, que en mi opinión tiene que ver con la situación excepcional que se vivía en Cataluña y con el resultado que obtuvo Ciudadanos, pues se ha repetido aquí, y de hecho ya las últimas encuestas ya no están dando a Ciudadanos como el número 1. Por tanto, la volatilidad de la política, y creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, antiguamente sí que es verdad que hace 30, 40 años sí que había un concepto más claro de lo que iba a votar la gente. Ahora, digamos, se ha producido un cambio social muy importante, y yo creo que los partidos calculan que hay entre un 30 y un 40% de votantes que no ya es que están indecisos, es que deciden en función de la campaña e incluso yendo camino del colegio electoral. Es que, claro, y eso hace imprevisible, impredecible. Es evidente que hay unas tendencias, es evidente que Ciudadanos le está disputando el espacio al Partido Popular, pero claro, yo no sé si ha tocado techo, porque es que tampoco se han producido unas elecciones para saber hasta dónde llega. Quiero decir, tenemos los datos que tiene, ¿no? Sí, el problema es que además, digamos, en este escenario tan atropellado, tan acelerado y tan vertiginoso, nos encontramos con un hecho francamente, digamos, un elemento más, ¿no?, que añade perplejidad, y es que la fuerza política que partía como ganadora ha quedado como perdedora, ¿no? ¿Y perdedora en qué sentido o en qué términos? No ha tocado poder, ¿vale? No ha, digamos, no ha participado dentro de las negociaciones, los elementos tendentes a formación de gobierno, cambio o aceleración de legislatura, anticipo de elecciones. Ha recibido de todo el mundo, hasta de aquellos a los que ha apoyado, ¿no?, el Partido Popular, y encima ha quedado como la única gran fuerza política que públicamente en el Congreso se ha retratado a favor en un pleno tan importante, digamos, porque era el primer caso, la primera sentencia que enjuiciaba y acusaba y reconocía al Partido Popular, digamos, como
dentro de sus actividades delictivas en la financiación irregular, ¿no? Y eso le marca, eso le va a marcar. Yo sí creo que independientemente de cómo quede el espacio político y de lo que se produzca de aquí a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, sí creo que independientemente de la posición que acabe ocupando cada uno de los partidos, si es primero, segundo, tercero y cuarto, sí creo que hay en el ámbito estatal 4 espacios políticos más o menos consolidados por encima del 15% de los votos. Insisto, otra cosa es que uno saque el 17 y otro el 23, pero sí creo que hay un espacio político, 4 espacios políticos claros, que en el caso de la Comunidad Valenciana son 5 espacios. Vamos a ver el espacio de Podemos en la Comunidad Valenciana, que yo creo que es el que más en peligro está por el efecto Compromís, ¿no? Pero sí que en la Comunidad Valenciana yo creo que hay ese espacio de 4, en la Comunidad Valenciana son 5, y que a partir de ahí se van a tener que volver a configurar mayorías en función de acuerdos, en función de pactos y en función pero sí creo que independientemente de lo que ocurra, y que se está viendo que hay 4 espacios, realmente no hay grandes diferencias. A lo mejor de una encuesta a otra pues se van 2 puntos, se van 3 puntos. Lo que pasa es que, claro, al ser tan volátil varía, pero sí yo creo que, y no sé si Carlos estará de acuerdo, que hay 4 espacios políticos consolidados en España, insisto, por encima yo creo claramente del 15% de los 4, y luego en la Comunidad Valenciana un quinto, que es el espacio de Compromís, que sí, amenaza al de Podemos. Lo que pasa es que, si me lo permites, Pere, hay algunas paradojas, ¿no? Los 2 grandes partidos, digamos, que eran alternativa frente al bipartidismo, etcétera, etcétera, la casta política, recordemos, la corrupción, en el caso de Ciudadanos y el Partido Popular, han sido incapaces en todos estos años, digamos, de dar el sorpaso y de adelantar, ¿no? Entre otras cosas porque en el sistema político y electoral español hay una clave que no debemos de minusvalorar, y es el suelo. Yo creo que el suelo de los 2 grandes partidos, ¿no?, que han marcado, por decir así, la construcción política y del Estado en España, el PSOE y el Partido Popular, es más fuerte y más vigorosa de lo que a veces se ha creído, ¿eh? Ese asalto a los cielos que pregonaba Pablo Iglesias en Podemos nunca se va a dar. Yo creo, espero que se haya dado cuenta de que no va a saltar los cielos. En todo caso, el ministro de Ciencia y Universidades, que ha sido astronauta, pero no parece que sea Pablo Iglesias, ¿no? Y por otra parte, esa especie de presentación como candidato a presidente del gobierno in pectore, digamos, en el ámbito en el que se desenvolvía, digamos, el líder de Ciudadanos, pues tampoco parece que se vaya a producir, sobre todo porque el tema catalán no le va a seguir dando más réditos. Es decir, ellos... es posible que le dé incluso menos, claro, si la cosa se normaliza. Ahí va yo, Pere. Es decir, la utilización ilimitada de un patrioterismo barato como solución a un problema tan importante como es la construcción territorial no le va a dar votos. Y sin embargo siguen inflando un globo pretendiendo, digamos, succionar, no se sabe bien ni qué votos, pero eso sí, generando, digamos, una situación que si este gobierno toma pasos adecuados en el poco periodo de tiempo que tiene, seguramente va a contribuir, en mi opinión, a desinflar todavía más esa estrategia tan equivocada. Oye, Carlos, ahora que dices lo de pasos adecuados, tenemos un gran paso que se dio ayer dentro del Partido Socialista, una semana después de prometer su cargo como ministro de Cultura. Maxim Huerta dejaba el cargo por ese escándalo que saltaba. Bueno, ¿cómo habéis visto esta decisión tan rápida? Porque el caso saltaba por la mañana. Yo tengo que decir una cosa previa y una reflexión, ¿no? La cosa previa es que Maxim Huerta tenía que dimitir después de lo que se publicó. Eso es evidente y desde que se publicó ya tardó, en mi opinión, demasiado tiempo en hacerlo. Y la segunda cosa, que es la reflexión, es que, que el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista resolvieron esta situación, que, insisto, era de dimisión, la resolvieron en horas. Esto saltó por la mañana a primera hora, yo lo leí, pues no sé, a las 9, a las 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde el ministro convocó una rueda de prensa y se marchó. En esta provincia y en esta comunidad hemos tenido casos de dirigentes del Partido Popular manejando dinero público durante años y años con graves imputaciones por corrupción. Y ayer escuchar a algunos dirigentes del Partido Popular, la verdad es que generaba vergüenza ajena. Sí, yo, vamos, lo que dice Pere lo suscribo íntegramente.
dos anotaciones más, ¿no? Una, seguramente Maxim Huerta debería de haber evitado, no es que se haya producido una erosión, ¿no? Pero su dimisión era inevitable desde el momento, y además es llamativo que no hayan entendido, digamos, la situación política y social que vivimos. Es decir, en estos momentos hay determinados pecados políticos que la sociedad no perdona. Y menos perdonaría todavía a un gobierno que ha llegado al gobierno en una moción de censura precisamente motivada por los casos de corrupción del partido contrincante. Es decir, sería como un disparate, hubiera imposibilitado completamente la acción política del gobierno. De manera que se produjo, pues como en la secuencia que ha dicho Pere, yo creo que el momento en que se supo, es más, yo no acabo de entender determinadas personas. A ver, yo mentalmente digo, caray, si alguien le ha puesto una sanción de 200 y pico mil euros, tal, pues debió de tener unos ingresos bastante sustanciosos, ¿no? Entonces, cuando se producen esos nombramientos, la persona afectada o el aparato, digamos, en este caso del PSOE, del gobierno, no pregunta, no plantea, sobre todo porque hay otra persona en ese gobierno que tuvo un problema no directamente afectado a él, implicado a él, que fue Borrell, que tuvo una dimisión siendo candidato del Partido Socialista por un colaborador, un directo colaborador suyo, ¿no? Entonces, ya era, digamos, ya había unos ciertos antecedentes que se deberían de haber cuidado, ¿no? Y dicho esto, es verdad, produce vergüenza, sonrojo, hilaridad escuchar, como hoy mismo hemos escuchado, a esta especie, no sé, de persona grotesca que es Rafael Hernando, reprochar a... Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene que haber unos límites, ¿no? Porque claro, esa impostura, esa falsedad, ese vale todo, ese no hay límite, yo creo que llega un momento en que la sociedad, porque igual ha disparado a las víctimas de la memoria histórica, que a las ONGs que rescataban inmigrantes en el Mediterráneo, que a la oposición, que tal, es decir, no tiene límite, ¿no? Y además es una persona a la que yo conocí personalmente hace muchos años en el Congreso. Cuando fui investigador en el Congreso tuve la ocasión de hablar, incluso él me pasó para una investigación que estaba haciendo algunos papeles, digamos, eran confidenciales, y hablamos mucho tiempo. Yo le conozco y he seguido su carrera política, ¿no? Pero es una persona sin escrúpulo, ¿no? Y lo demuestra, y yo creo que en estos momentos la sociedad también necesita unas ciertas reglas, una cierta pedagogía y un cierto respeto, ¿no? ¿Creéis que el gobierno de Sánchez se ha criticado mucho? ¿Es un gobierno para gobernar o para ganar elecciones? Se ponía en duda durante los primeros días. Y yo creo que no es un gobierno, y creo que lo comenté aquí, ¿no? Yo creo que no es un gobierno para pasar el rato, ni para... A mí me parece un gobierno para gobernar durante un cierto tiempo. ¿Cuánto cierto tiempo, Pedro? Pues yo, a ver, antes hablamos de las elecciones municipales y autonómicas, y Pedro Sánchez no va a convocar nunca unas elecciones generales antes de esas elecciones municipales y autonómicas. Por mucho que le pese a Ciudadanos. Por mucho que Ciudadanos se lo pida y que Rivera tenga ganas de ir a votar. El cálculo mío es que, como pronto, teniendo en cuenta que las municipales y autonómicas están convocadas de forma fija el cuarto domingo de mayo del año 2019, pues mi previsión es que las generales en principio no serían antes de octubre, noviembre del año que viene. Eso como pronto. Si no, y yo creo que incluso Pedro Sánchez, si puede, va a intentar agotar la legislatura, porque, entre otras cosas, sería signo de que no le va mal, ¿no? Si agota la legislatura sería signo de que tiene estabilidad parlamentaria suficiente, aunque va a ser muy complicado, va a depender mucho de cómo sea capaz de lidiar el asunto en Cataluña, porque los votos de los diputados catalanes son muy importantes y la estabilidad del PSC es muy importante dentro del conjunto del PSOE, y vamos a ver cómo lo logra. De momento ha dado un paso que Rajoy no había sido capaz de dar en 5 años, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Carlos, ¿qué fechas estimas tú? Yo creo que en esta ocasión, bueno, la facultad de convocar elecciones es facultativa del presidente del gobierno, de manera que, por muy complicadas que estuvieran las cosas, él es quien tiene esa última decisión. Lo que pasa es que yo creo que en este caso van a estar muy marcadas y muy influidas por los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Por eso yo creo que antes no va a ser, ¿no? Será de posteriori. Y ahí es muy importante también tener, por decir así,
el corral bastante tranquilo. Yo creo que por eso lo de ayer, y lo digo, no hay ningún dato, ¿no? O sea, esta mañana leía un periodista que precisamente decía que a lo mejor la intrahistoria de lo de ayer, que no se sabe todavía, es más importante que la propia dimisión. Puede ser, no lo sé. Lo cierto es que yo creo que Pedro Sánchez sí que necesita asegurarse con sus socios una cierta fluidez política para tener una tranquilidad en eso que Pere también decía y que yo respaldo. No es un gobierno formado, digamos, con criterio de temporalidad. Me da la sensación de que además cuando el gobierno empiece a coger velocidad de crucero, esa necesidad de permanencia se va a acentuar todavía más, porque se van a meter en harina, pero en temas que por un lado la sociedad necesita, no se van a resolver, pero se necesita ver qué va a pasar con las pensiones, ver qué pasa con la precariedad laboral, ver qué pasa con el problema territorial, ver qué pasa con la crisis de los refugiados y el papel de Europa, la financiación. Podemos seguir, ¿no? Pero están en minoría, ¿eh? Claro, pero... Sí, pero pero sí que es verdad que gran parte de las fuerzas políticas que han respaldado al gobierno que votaron, como yo he dicho antes, para echar a Rajoy, también tienen necesidad de resolver todo eso. Es decir, son actores fundamentales a la hora de dar respuesta a eso. Para poner un ejemplo claro, es decir, Pablo Iglesias con sus 67 diputados no puede hacer otra cosa que no sea respaldar o intentar influir en la política del gobierno, porque no se puede alinear con el Partido Popular. Igual que los Compromís con sus 4 diputados, por mucho discurso que haga Baldoví, que lo está haciendo muy bien y se ha generado un papel en Madrid, tampoco esos 4 diputados se pueden permitir no dar apoyo, porque tienen un pacto en la Generalitat Valenciana o en la Alcaldía de Valencia o en multitud de ayuntamientos. O, por ejemplo, los diputados catalanes, que son los 9 de Esquerra Republicana más los 8 del PDeCAT, pues son 17 diputados que están en un momento de negociación que se va a abrir inminente, que yo creo que todos coincidimos en que eso se tenía que haber producido hace tiempo, sí, ¿no? Es cierto. Por tanto, tampoco van a entrar en un apretarán y... Es decir, claro, la política de Rajoy, del Partido Popular, ¿no?, en los últimos años de o bien derivar hacia los tribunales, ¿no?, problemas que son políticos, ¿no?, como única salida, que además eso lleva a una situación, a un callejón sin salida, ¿no?, como el que estamos encontrando en Cataluña, ¿no?, o bien dejar que se pudran los problemas, como por ejemplo el tema de las pensiones, la financiación autonómica, etcétera, etcétera. Pues digamos, lo único que ha generado es malestar, ¿no?, malestar político, malestar social y sobre todo malestar con, como muy bien señalaba Pere, con partidos y con socios que son imprescindibles para gobernar. Porque electoralmente, y ahora las próximas encuestas, alguna ya ha salido, pero lo van a evidenciar, el Partido Popular está, digamos, en caída. Habrá que ver, yo sostengo que los suelos de los 2 grandes partidos son más importantes de lo que se cree, pero seguramente asistamos a una caída histórica, ¿no? Pero al mismo tiempo los otros partidos, digamos, se van a mantener como opciones con variaciones y variables, ¿no? Yo creo que la ascensión del Partido Socialista, por una cuestión muy sencilla, políticamente siempre el que gobierna tiene un plus. Es así de claro, ¿no?, por resumirlo muchísimo, ¿no? Entonces el Partido Socialista está al alza, con independencia de que acierte en determinadas decisiones. Hay una que luego, si quieres, comentamos, ¿no?, que yo creo que incluso desde el punto de vista político, no siendo una decisión que solo tenemos que valorar políticamente, pero la acogida del barco de refugiados, sin ninguna duda, yo creo que ha sido una decisión muy importante para este nuevo gobierno y además con un respaldo social que el Partido Popular puede seguir despreciando, ¿no? Pero ayer vimos cómo Feijóo o la presidenta del Congreso respaldaban sin miramientos la decisión, porque efectivamente conecta con una parte importante del sentimiento de una sociedad como la española, que ha sido siempre muy solidaria, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con ello es que el Partido Popular no puede despreciar a partidos y a socios con los que, de una manera u otra, en un país
digamos, en el que hay una construcción política y territorial en la que te obliga a negociar con determinados territorios y fuerzas, puedes estar y actuar de espaldas a ella. Lo tiene muy complicado si opta por esa estrategia. De manera que si el PSOE con este, digamos, este acuerdo, ¿no?, un tanto precipitado pero importante, ojo, porque detrás, por ejemplo, del PNV está también la respuesta al tema de los presos vascos de ETA. No lo olvidemos, y eso va a ser un tema muy sensible. Y detrás de los catalanes, por mucho que el Partido Popular quiera satanizarlos, está de una manera u otra, digamos, afrontar el problema catalán, que hay que hacerlo, ¿no? Y si el Partido Socialista se coloca en posición de salida con esos partidos, con esos socios y empieza a dar pasos importantes, va a dejar fuera de lugar. Oye, quería preguntaros por un tema que nos toca más de cerca, la infrafinanciación valenciana. Pedro Sánchez tardaba un día en convocar a los presidentes autonómicos. Sí, pero eso no va a ser tan... ¿Nos podemos ilusionar por fin o seguimos en las mismas? Yo creo que no, porque topamos siempre con la misma cuestión, ¿no? Yo antes comentaba con Carlos que José Manuel García Margallo, el que hemos citado antes, consideraba que la reforma de la financiación era una parte muy importante de la resolución de la crisis catalana. Yo también lo creo. Es decir, la cuestión de la financiación autonómica tiene que resolverse con Cataluña en el tablero de juego. No puede resolverse sin un actor tan importante. Es decir, el PIB catalán es una cuarta parte del PIB de la riqueza española, lo sigue siendo, y es una comunidad importantísima, es la que nos da salida a Europa, es muchísimas cosas, ¿no? Es el principal socio de la Comunidad Valenciana, el principal socio comercial. Por tanto, yo no creo que se vaya a resolver sin Cataluña en el tablero. Otra cosa es que sí se pueda ir avanzando en resolverlos, o por ejemplo, en paliar el problema, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana estaba pidiendo un mecanismo transitorio mientras se resolvía el sistema de financiación para el déficit que teníamos, que aproximadamente eran unos 1.325 millones, que se pudiera cubrir mientras se cierra el periodo. Lo que no es sostenible es la situación que había hasta ahora, porque recuerdo que el actual sistema está caducado desde enero de 2014 y no ha habido ni siquiera un movimiento para poderlo... Y lo del famoso FLA, que los dirigentes del gobierno se empeñaban en definirlo como FLA, y hay que decirlo, que es un rescate con un préstamo que hay que devolver al banco, es decir, no es dinero. Con unos intereses. Exacto, claro. Con unos intereses y con unas cosas. No se puede vivir ni de ir al banco cada 2x3, ni de que el gobierno de turno, en este caso Montoro, tenga la gracia de concederte ese dinero porque le venga bien. Sí, a cuenta de la infrafinanciación, claro, ha surgido otro problema. Porque la arquitectura institucional del Estado le confiere a las comunidades autónomas, por ejemplo, prácticamente la gestión del estado del bienestar, con muy pocas cosas. Por tanto, si estás ahogando la financiación de los gobiernos regionales, al final lo que estás ahogando es el bienestar de las personas. Carlos. Sí, al hilo de lo que decía Pere, sin ninguna duda, dos cosas muy claras. Sin resolver el problema catalán no hay, digamos, un nuevo acuerdo de financiación. Eso es absolutamente inviable. Punto uno. Punto dos. Hay un problema añadido, ¿no? Digamos, en esta política, como señalaba Pere, en la que bueno, pues el gobierno del Partido Popular lo que ha hecho ha sido, digamos, no hacer nada. Lo que ha hecho, o digamos, el efecto de todo ello ha sido incrementar de una manera extraordinaria la deuda ya de por sí gigantesca que acumulan determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo la valenciana. De manera que no solo tenemos un problema de infrafinanciación, sino también de dar respuesta a una deuda absolutamente brutal y además con un crecimiento exponencial sobrecogedor, precisamente debido a esa infrafinanciación. Es que casi tan grave. Cuidado, porque los dos problemas se acumulan y ahora ya hay que resolver los dos. Es posible que el problema de la deuda en las comunidades autónomas no sea solo, digamos, una respuesta que tenga que dar España. Es posible que se tenga que asumir en el conjunto de Europa mediante determinados instrumentos financieros, crediticios. Y en tercer lugar, y termino, Pere,
hay otra cuestión llamativa, ¿no? Y es que estamos entrando en un escenario económico incierto, repleto de incertidumbres, ¿no? Otra vez, que diríamos. Claro, otra vez. Claro, es decir, por un lado el Banco Central Europeo va a retirar una cosa que se llama la política de estímulos cuantitativos, la compra de deuda en mercados secundarios, que ha estado inyectando, digamos, mucho dinero en el sistema económico español. El precio del petróleo está subiendo, digamos, a unos niveles que no eran los mismos que hace unos años y que han permitido que la economía española tuviera una velocidad de crucero y se aprovechara de ese petróleo barato, y las guerras comerciales que están empezando y cuyos efectos estamos ya empezando a ver. Por ejemplo, Andalucía, la aceituna negra, sin ir más lejos, que parece una tontería, pero que vamos sumando productos y mercancías, y eso puede añadir también una ralentización de la economía mundial. De manera que es posible que el escenario económico en el que estemos entrando y que tenga que gestionar este gobierno no sea tan favorable como lo que, digamos, se ha vivido, ¿no? Lo que estoy diciendo, Carlos, por ir a la parte más local, es muy importante. No solo es el debate del resolver el déficit de financiación, es muy importante, porque eso es lo que te genera una cantidad del sistema que anualmente te sirve para cubrir tu presupuesto. Pero hay una parte muy importante que es cómo nos compensan nuestra deuda histórica, es decir, cómo nos compensan los 23.000 millones, creo que cifraba el síndic de cuentas aproximadamente, que nosotros ya nos hemos tenido que gastar porque porque no teníamos el dinero que nos tocaba. Es decir, oiga, es que eso también es una cosa que nos tienen que resolver. No es lo mismo que nosotros tengamos más de 40.000 millones de deuda que nos quedemos en 20.000. No tiene nada que ver el escenario, ni el pago de intereses, ni el pago de la amortización, no tiene nada que ver una cosa con otra. Permitidme, hacemos aquí una pequeña pausa, Claro. Un minutito de nada, y enseguida estamos de vuelta analizando todo este nuevo panorama político que tenemos en España y en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora. Valenciana hemos aprendido de la lección y estamos trabajando de forma correcta para que estos hechos no vuelvan a producirse. Pero estas personas ya no ocupan ningún cargo orgánico dentro del Partido Popular. Decía Bonich, son hechos del pasado, las personas no están. Fíjate que esa imagen que acabamos de ver me va a servir para empezar. Esa imagen es muy curiosa porque evidencia hasta qué punto es importante lo que le está ocurriendo al Partido Popular en esta Comunidad Valenciana. Esa imagen es a la puerta de la sede de la calle Génova, porque la noticia de esa sentencia se produce el pasado lunes, cuando se celebraba la Junta Directiva Nacional del PP. Y cuando salió Bonig, todos los medios nacionales, que si veis los micrófonos están ahí, se fueron directamente a preguntarle y a pedirle explicaciones a la presidenta del PP. Pero la valenciano. duda era si en Por ese tanto, momento fijaros, ella sabía... Fijaros, sí, ella conocía la sentencia ¿Ella ya. conocía la parte que le tocaba a ella? Bueno, la parte que le tocaba a ella es muy muy tangencial. Ella no aparece ni siquiera citada por su nombre. Lo que aparece es un listado de actos, que creo recordar que el acto de Baiducho es de los de menos dinero. Aparece una serie de actos que se financiaron con ese dinero, y uno de los actos corresponde a su campaña de Baiducho, pero ella no aparece en la sentencia con su nombre. Lo que aparece es el acto, que evidentemente era un acto de su campaña, por tanto tiene que ver, ¿no? Si no tiene es una implicación, si se quiere, tangencial, ¿no? de su... Pero lo que trato de decir y lo que ejemplifica esa imagen es la importancia de lo que le está ocurriendo al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y que, claro, eso es una circunstancia que ahoga la expectativa electoral del partido, es decir, porque ahora es la Gürtel, pero es que hoy mismo, esta tarde, declara Francisco Camps y ha declarado Ricardo Costa a la 1:30 por el fraude de la Fórmula 1, 300 millones de euros, en el que se dice que también había reparto de comisiones ilegales, según la investigación, y también financiación, una caja B para el Partido Popular. Y que la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido que Francisco Camps se siente en el banquillo, es que están pendientes los juicios de Brugal, del Plan General de Alicante, es que hay creo recordar, tres procedimientos más de la Gürtel en marcha, el del Papa, el de los contratos y alguno más que ahora mismo no me viene a la cabeza. Y claro, y todo eso, todo ese calendario diabólico, toda esa pesadilla,
judicial, se le va a extender al PP hasta las elecciones autonómicas y municipales, cada cierto tiempo, y a todo esto unamos la situación de Eduardo Zaplana, que a pesar de que se había medio hecho de Ciudadanos últimamente, al final la gente identifica a Eduardo Zaplana con el Partido Popular, ¿no? Que para eso fue el primer presidente del PP en esta Comunidad Valenciana. Por tanto, todo ese calendario diabólico al PP de esta comunidad y al PP de esta provincia le va a impedir cada cierto tiempo levantar la cabeza para ver si puede sacar pecho, ¿no? Y a todo esto, además, con un congreso extraordinario que se celebra dentro de un mes, en el que, claro, la delegación de la Comunidad Valenciana es la más importante, la de la provincia de Alicante es la segunda más importante, después de la de Madrid, y la de la Comunidad Valenciana es la más importante. Por tanto, tiene un peso muy importante en ese congreso, y si no logra transmitir en ese congreso que entra en ese proceso de renovación que necesariamente se tiene que abrir en el PP, pues claro, la situación es la imagen va a ser tremenda. Pero ¿cómo vamos a hablar de proceso de renovación si las explicaciones no pueden con todo lo que tienen. Pero eso es lo que van a intentar transmitir en ese congreso, pero claro, con todo ese calendario diabólico es imposible. Claro, es decir, el Partido Popular vive la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, están por un lado sometidos y encerrados en una tela de araña de la que no saben salir, es decir, que salga Isabel Boni diciendo, primero que respetan las decisiones, bueno, e insisto, y con todos los medios solo nacionales, faltaría que dijeras que no las respetabas, y con todos ¿no? los medios de Madrid presionándote, segundo, que eso realmente te pone en el foco. Que son actitudes del pasado, claro, de cuando esas personas ocupaban y desempeñaban cargos políticos de tu partido en esta comunidad, así de claro. Es decir, salir a decir eso casi es mejor no decir nada, ¿no? Pero el otro día, al hilo precisamente del artículo que escribí el pasado domingo, trataba de sumar lo que Pérez señala, ¿no? Cuántos casos judiciales pendientes y a punto de ser enjuiciados tiene el Partido Popular en esta comunidad. Me fue muy difícil, tengo que decir. ¿No? Seguramente si hubiera llamado a Merche Gallego me lo hubiera dicho, pero creo que publicamos hace un par de domingos, creo recordar, 420 imputados y unas 20 causas. Sí, exactamente. Yo llegué a 22. Lo digo por un motivo muy sencillo. Pérez hacía, por ejemplo, la familia Blasco, es decir, el padre que está en la cárcel, la madre y el hijo, solo ellos suman 5 casos distintos. Solo la familia Rafael Blasco. Es decir, si tiramos del Gürtel, visitas del Papa, etcétera, etcétera, ya la tela de araña se nos complica. Vive un escenario verdaderamente endiablado, como Pérez señalaba, sin entender, sin asumir y lo que es peor, reviviendo además con un enorme dolor lo que ha sido su gestión. Y eso va a suceder de manera imparable, no solo de cara a las municipales, sino después, ¿no? Y luego hay otra cosa que se une a todo esto que dice Carlos, ¿no? Y en la oposición aquí y ahora en la oposición en Madrid. Es decir, ahora ya no puedes... Últimamente, recordad, y vosotros lo habéis seguido igual que nosotros, que el PP de la provincia de Alicante y el PP de la Comunidad Valenciana habían recurrido a esto, al primo de Zumosol, ¿no? Que venga Rajoy, que vengan ministros. Y últimamente teníamos aquí avalancha de... Rajoy ha venido 3 veces en los primeros meses del año, y venga ministros. Claro, ahora ya no tienes eso tampoco, ya no tienes el BOE ya no tienes ese altavoz que suponía el gobierno de Madrid, aunque sepa prometer inversiones que son mentira. Y 2 elementos añadidos que tampoco tenemos que dejar de lado, ¿no? Uno, mencionábamos con acierto Pérez la detención, bueno, y digamos la prisión provisional de Zaplana, de Eduardo Zaplana, ¿no? Que no es moco de pavo. No. Es decir, de lo que ahí se desprenda de ese caso, que está declarado secreto, ¿no? Posiblemente puedan salir cuestiones que hagan todavía mucho más daño al Partido Popular. Y un elemento, además, que tampoco debemos de despreciar. Todo esto, además, se ha producido cuando el Partido Popular controlaba y estaba en el gobierno y en las instituciones del Estado. Pero ahora que no está, ahora que no controla la policía, que no controlan los jueces, que no controla lo que sale de los ministerios y de determinados organismos públicos, ¿qué va a pasar? Porque, por ejemplo, la detención de Zaplana, evidentemente, todo parece indicar, es algo que se conocía sobradamente desde, digamos, las altas instancias del gobierno de Rajoy. Pero ¿qué va a pasar cuando, digamos, ahora todos esos casos que se han abierto y como el agua discurren por una tubería no tengan límite, ¿no?, a la hora de discurrir?
porque sabemos que no ha sido así en otros casos. Si me permites un breve comentario sobre la situación de Eduardo Zaplana, que a mí me parece muchísimo más importante de lo que a mí me parece de una importancia capital en todo este relato de la corrupción del Partido Popular. Escribía Kiko Arabí, que es un excelente periodista, para mí de los mejores de esta comunidad, periodista del diario Levante durante muchos años y ahora por circunstancias fuera de la profesión, pero escribía el otro día, el día que encarcelaron a Zaplana, escribió en su periódico un artículo que se titulaba El arquitecto del régimen, ¿no? Para definir a Zaplana. Y es que, claro, Eduardo Zaplana no solo fue el primer presidente del partido del PP en esta comunidad en el año 95, es que Eduardo Zaplana fue el que creó gran parte de las estructuras que luego han derivado en los grandes casos de corrupción del Partido Popular. Y voy a poner 3 ejemplos para que se entienda. Primero, en la política de grandes eventos, es decir, fue el que puso en marcha los grandes proyectos Terra Mítica, Ciudad de la Luz, que han terminado como han terminado. Terra Mítica en un procedimiento judicial por corrupción, la Ciudad de la Luz ya veis cómo ha terminado. Segundo, fue el que creó Ciegsa para construir los colegios. Ciegsa es el origen de un agujero de 1.200 millones y es el origen del caso Taula, que es el que ha derivado en todo esto. Y tercero, fue el que en el año 99 cambió la ley para que Canal Nou, la antigua televisión autonómica, se pudiera endeudar, que ese agujero llegara a 1.200 millones y también a otro de los grandes agujeros. Y añado un cuarto que se me ha olvidado, y cambió la ley para controlar las cajas de ahorro que quebraron después. Y me permites un quinto incluso. Fue capaz de generar una estructura política con determinadas piezas que se han demostrado ahora con el tiempo que han sido fundamentales dentro de esa estructura corrupta. Rafael Blasco, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, el agujero que ha dejado Zaplana a su paso por la Comunidad Valenciana no lo recuperaremos nunca. Bueno, yo creo que llegó un momento yo creo que esta situación que se ha producido ahora, yo creo que entre los periodistas llevábamos años esperándola, a pesar de que él siempre presumía en público. Periodistas, yo creo que una parte de la sociedad. O sea, era como aunque aparte de que él presumía siempre en público de que su gestión nunca había tenido ningún problema judicial, pero yo creo que todos internamente sabíamos. Lo que pasa es que, bueno, que había llegado un punto que como no se producía, pues tampoco. Claro, lo sorprendente era cómo todas esas cosas que fueron decisiones que pasaron por las manos de Zaplana, ¿no? Como Pérez señalaba, que en ninguna de ellas se hubiera visto afectada. Esa era un poco como la sorpresa. Estuvo muy acertado Manolo Mata, el síndic socialista en las Cortes y vicesecretario general del PSPB, cuando dijo de forma gráfica, y guardemos las distancias, que lo han pillado como Al Capone, ¿no? Efectivamente, no lo han pillado en el momento de cobrar esas comisiones. Yo creo que lo han pillado sino con el delito fiscal, pero ¿no? con más profundidad. Hombre, me da la sensación de que con más pero yo creo que el símil de Manolo estaba bien traído. Sí. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, teniendo en cuenta este balance que hemos hecho en esta segunda parte de cómo se encuentra el Partido Popular, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, pero también a nivel nacional. ¿Cuál es la receta para conseguir salir de este agujero? Sabemos que los votantes del PP, muchos son muy fieles, pero otros muchos se han ido a Ciudadanos. Algunos hablan de refundación, otros de liquidarlo y volver a empezar de nuevo, cada uno por su parte. ¿Qué creéis que puede hacer el PP? ¿Tiene alguna solución en el año que queda? Yo creo que ahora, durante un tiempo, va a primar el sálvese quien pueda. Es decir, yo creo que el Congreso que se va a producir ahora no va, por sí solo, no va a generar un liderazgo ni un proyecto que sea capaz de sacar esto adelante. En el caso de la Comunidad Valenciana, tampoco veo a Isabel Bonic presidiendo la Generalitat, pero bueno, yo como futurólogo tampoco tengo muchas dotes, pero yo no la veo presidiendo la Generalitat y por tanto eso abriría un proceso posteriormente bastante crítico para renovar ese liderazgo. Yo creo que la cuestión de una refundación tiene que ir más allá. Yo creo que hay la marca electoral, tienen que revisar la marca electoral, tienen que revisar muchos criterios. Yo creo que tiene que convertirse en una fuerza más moderna y tiene que cambiar muchísimas cosas el Partido Popular. No creo que sea cosa ni de un congreso ni de un resultado electoral mejor o peor. Ni tampoco exclusivamente, ni mucho menos del cambio de un líder por otro, ¿no? Por un motivo muy sencillo, ¿no? Porque
En la historia, digamos, de la democracia española, nunca un partido político se ha visto en la situación en la que está el Partido Popular. Es decir, desgraciadamente, y que conste que eso ha sido también responsabilidad del PP, ¿no? Ha dejado que sean los tribunales ahora, es decir, en lugar de asumir, de tomar medidas, de, digamos, afrontar, ¿no?, lo que había ocurrido, lo que ha hecho ha sido negar la realidad, tratar de, en fin, de vender una historia distinta o incluso, bueno, pues simplemente dejar que el tiempo pasara, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que todo eso se le ha acumulado y ahora esa maquinaria judicial es imparable y va a marcar además los ritmos, los tiempos y la música de lo que el Partido Popular tenga que hacer. Claro, porque posiblemente haya muchas más personas afectadas de las que están todavía, porque seguramente, sin duda, van a salir sentencias que van a tener un impacto político mucho más devastador todavía sobre el Partido Popular, y sobre esas bases, como señala Pere, no se puede arreglar todo pensando que cambias un líder, que cambias la música, vas a hacer un congreso el 20 de julio y vas a salir... O el logo de la gaviota, ¿no?, como han hecho, y que con eso ya arreglas la situación. Por eso yo el digo problema del PP es mucho más Por eso yo digo que va a primar el sálvese quien pueda, es decir, y eso va a ser una estrategia muy divertida de ver. Es decir, los alcaldes van a intentar ejercer de alcaldes, es decir, yo vaticino una campaña, por ejemplo, en la ciudad de Alicante con Luis Barcala, ejerciendo o intentando vender su propia marca sin marca PP y sin marca Bonig. Pues complicado, ¿eh? Pues sí, ya lo veremos, ya lo veremos. Y veo muchos alcaldes también intentando hacer eso, porque va a ser, ya os digo, en mi opinión, va a primar el sálvese quien pueda hasta ver un poco si son capaces de resolverlo. Lo que es cierto es que estamos ya en precampaña, es decir, bienvenidos a la precampaña porque No, oficialmente ya se había. ¿Qué precampaña? Campaña. Si las legislaturas es eso tan cortito que queda entre una elección y otra, o sea que... Y eso que los ciudadanos deciden su voto al final en el último momento. O sea que estamos siempre de campaña. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Pere Rostol, Carlos Gómez Gil, muchísimas un placer gracias. haber compartido hoy Gracias a ti y esta a reflexión. Buen verano con a ti y a todos los Igualmente. telespectadores. Igualmente, nosotros nos despedimos, como avanzaba Pere, os hemos dicho, hoy es el último programa de la temporada, así que solo nos queda deciros que volveremos, eso sí, después del verano, como siempre, pues para dar ese vistazo por la actualidad más cercana, tanto la local como la